la constante de este equilibrio del agua sería K², ¿no? Ahora consideramos el balance de masas. En el balance de masas tenemos que considerar para el ácido, la concentración analítica del ácido, y para el ácido que se le va a adicionar, que vendría a ser el ácido fórmico. Son dos concentraciones analíticas, cada uno tiene un valor diferente, ¿no? La concentración analítica de nuestro ácido va a ser igual a la concentración de los iones cloruro que se van a formar. No es equivalente. Y la concentración analítica del ácido añadido o del ácido fórmico va a ser igual a la forma ionizada más la forma del ácido sin ionizar. ¿Ya? Para lo que es balance de carga, sí consideramos las cargas positivas, que vendrían a ser los iones hidrógeno, que se van a igualar a las cargas negativas. En este caso, el ácido fórmico ionizado, los iones cloruro y los iones hidroxilo. ¿Ya? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Tenemos que considerar los valores de las concentraciones, ¿no? Si se dan cuenta, miren ahí, el ácido clorhídrico tiene una concentración 0.01, ¿no? El ácido fórmico tiene una concentración de 0.08, ¿no? Entonces son valores cercanos, de 10 a la menos 2 más o menos. Entonces, ahora el segundo punto que también tenemos que considerar es ¿cómo se llama esto? La constante de acidez, ¿no? También es un valor de 10 a la menos 4, del orden de 10 a la menos 4, entonces es relativamente alto, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver que si el ácido, nuestro ácido fuerte, ¿no? En este caso el ácido clorhídrico, está presente en nuestra mezcla, ¿no? Y tiene una concentración, digamos así, alta, ¿no? Yo diría que está casi cercano a los dos ácidos. Entonces, de todas maneras, eso va a impedir, o digámoslo así, va a hacer que el efecto que va a tener esta reacción del agua no sea tan importante, ¿no? Y por lo cual muchas veces se lo desprecie, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Y solamente tendríamos en el balance de carga la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración del ácido ionizado, el ácido fórmico y los iones cloruro. Claro, obviamente que después tenemos que verificar, ¿no? Y también el estrés, ¿no? Pero vamos a ver qué se verifica, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos ahí de esa constante de acidez que teníamos del equilibrio del ácido fórmico? Nosotros tenemos que considerar que los iones hidrógenos no solamente pertenecen a los iones hidrógenos que se forman del ácido fórmico, sino también tenemos que incluir, ¿no?, la concentración analítica del ácido clorhídrico, ¿no? ¿Y cómo lo incluimos? Pues la inclusión a estos de acá, ¿no? Balanza de masa y balanza de cargas, ¿no? Determinando, acá por ejemplo, este valor es igual a este, ¿no? Y este valor reemplazaría acá el cloro. Y ese cloro se le suma a los iones del ácido fórmico, que se igualan a los iones hidrógenos, ¿no? Entonces ese valor se ha reemplazado ahí, ¿no? Para considerar la concentración analítica del ácido clorhídrico o el efecto que tiene el ácido fuerte, ¿no? Ya. Y lo mismo se ha considerado, ¿no?, para la parte de abajo, ¿no? De tal forma que nosotros hemos estado teniendo ecuación cuadrática para determinar la concentración del ácido fórmico ionizado. Que si ustedes aplican matemáticas, porque está en función de la concentración analítica del ácido clorhídrico y de la constante de acidez, y la concentración analítica del ácido fórmico también, entonces tiene que salir este valor, ¿no? 1,26 por 10 a la menos 3 molar, ¿no? Ahora, ¿cuánto vendría a ser el valor del pH? Bueno, para poder determinar el valor del pH, reemplazamos, ¿no?, este valor que hemos determinado, lo reemplazamos en esta ecuación del balance de cargas. ¿Ya? Porque hemos determinado ese valor, como ya tenemos la concentración del cloro, que vendría a ser la concentración analítica del cloro, y este de cada valor se despreciado, no tiene efecto, entonces simplemente sumamos esos valores, ¿no? 0.01 y 1.26 por 10 a la menos 3 que nos ha salido, ¿no? Nos sale 0.0
reemplazada, con la finalidad de poder obtener a partir de esa ecuación nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Entonces acá, con esta ecuación cuadrática, se determina a partir de la constante de basicidad, la concentración analítica del hidróxido de sodio y la concentración de la base, ¿no?, de la metilamina, se determina cuánto es la concentración de la base ordenada, ¿no? Ya. En este caso, aplicando matemáticas, se ha determinado 2.88 a la menos 3. Y luego este valor, utilizando la misma relación del balance de cargas, ¿no?, se ha reemplazado aquí y se ha despejado cuánto es la concentración de los iones hidroxilo, que vendría a ser 0.0129 molar, ¿no? A partir de ese valor se ha determinado el valor del pOH y luego el pH, que es de 12.11. ¿Ya? De la misma forma se tiene que hacer la verificación, ¿no? La verificación del desprecio. ¿Ya? Debería ser, si en el caso anterior habíamos visto que se tendría que verificar los iones hidroxilos, en este caso serían los iones hidronios, que son menores al 10% de la concentración de iones hidroxilos que se han determinado, ¿no? Entonces acá se saca de este valor a la concentración de iones hidroxilos, se saca el valor del 10%. ¿Cuánto es el 10% de eso? Se coloca acá y acá se determina la concentración de los iones hidronios en función, ¿no?, del kWh. No está calculado, pero sin embargo sí se acerca el precio, ¿no? Ya, pasamos ahora a las mezclas de ácidos débiles. Ya, en este caso, si estamos hablando de ácidos débiles, tenemos que considerar que son dos ácidos diferentes, ¿no? Y cada ácido tiene un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el primer ácido va a formar el ácido ionizado y los iones hidrógenos, y va a tener su equilibrio, ¿ya?, su constante de acidez 1, podemos decir. El segundo ácido también, ¿no?, va a reaccionar con el agua, va a establecer su equilibrio, va a formar los iones hidrógenos y vamos a tener el ácido ionizado, y también vamos a tener su constante de acidez, ¿no? Pero son dos ácidos diferentes, ¿no? A esto, como son ácidos débiles, se le considera también el efecto del pH, ¿no? Entonces el equilibrio del pH igual, ¿no? Tenemos el K-water, ¿no? Y determinamos el balance de masas y el balance de cargas. Para el balance de masas tenemos que considerar dos concentraciones analíticas, porque son dos ácidos diferentes. Concentración analítica del ácido 1 y concentración analítica del ácido 2, ¿no? Y como ustedes ven, como son ácidos débiles, se va a considerar la concentración del ácido ionizado más la concentración del ácido sin ionizar. Y lo mismo para el siguiente ácido, ¿no? En el balance de cargas sí tenemos que considerar todas las cargas positivas, en este caso sería del ion hidrógeno. Se igualan a la concentración, en este caso, de todas las cargas negativas, ¿no? Del primer ácido ionizado más la concentración del segundo ácido ionizado y la concentración de los iones hidroxilo. Ya, entonces, esta vendría a ser el ácido ionizado, ¿no? El I solamente significa que se va a aplicar para los dos ácidos, ¿ah? Es una forma de expresar. La concentración del ácido ionizado va a ser igual
aplicando eso, determinamos aquí que la concentración del ácido cítrico es 1.05 por 10 elevado a la menos 3 molar. Ya, ese valor lo tenemos que comparar con el 10% de la forma del ácido. Ya, el ácido acético. Que, bueno, acá nos dice que es 1 por 10, 1,0 o 0,1 molar, ¿no? Que tendría que ser 10 a la menos 2 molar. Ya, el 10%, ¿no? El 10% es 10 a la menos 2. Entonces, verificamos si este es 10 a la menos 3, si este es 10 a la menos 2, entonces este valor es mayor a este de allá, ¿no? Perdón, este valor es menor que el de allá, ¿no? Ya, pero es cercano, miren, ¿no? Solamente hay una unidad más. Para el ácido propiónico igualito, ¿no? Se determina primero la concentración de la forma del ácido propiónico ionizado y se determina la concentración, el 10% de la concentración del ácido propiónico no ionizado, ¿no? Que bueno, acá lo tenemos 0.05 y sería 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Recuperamos un 0. Ya. Comparamos estos dos valores, tenemos que este es 10 a la menos 4 y ya tenemos 10 a la menos 3, ¿no? Entonces este es más pequeño, pero solamente en una décima, ¿no? Entonces no podríamos decir que es mucha la diferencia, pero sin embargo también es aceptable, ¿no? Ya. Bueno, entonces acá de la misma forma también tenemos para las simetrías de bases débiles, ¿no? Entonces ahí tenemos que establecer para cada base débil constante de basicidad, ¿no? Su equilibrio. También tenemos que considerar el efecto del agua, el aguaje. Determinamos el balance de masas, el balance de cargas. Y como ustedes ven, esta misma ecuación, ¿no? Constante de basicidad por la concentración analítica de la base 1, más la constante de basicidad 2 por la concentración analítica de la base 2, más el K4 y todo por la base cuadrada. Eso me permite determinar los hidroxilos, ¿no? Igual que un ácido. Ya. Bueno, vamos a pasar rápidamente entonces a los sistemas ácido-base conjugados, soluciones reguladoras de pH. Entonces aquí podemos establecer, ¿no? Un equilibrio, ¿no? El primer equilibrio vamos a ver del ácido débil con el agua, va a formar el ácido ionizado y los iones hidrógeno, ¿no? Entonces este de acá es nuestro ácido y este vendría a ser nuestra base conjugada, ¿no? ¿Por qué decimos que es una base? Porque se supone que si es base va a cumplir una reacción contraria, ¿no? Miren acá, un ácido supone que cede protones, ¿no? Y una base acepta los protones, pero ¿dónde lo acepta? Del agua, ¿no? Entonces acepta los protones del agua para formar el ácido, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una base, por ejemplo, una base. Ya. Entonces acá tenemos que la concentración analítica en este primer equilibrio de nuestro ácido va a ser igual a la concentración del ácido ionizado, ¿no? Y para nuestra base conjugada, su concentración analítica va a ser igual a la concentración del ácido ionizado, ¿ya? También consideramos el equilibrio del agua, ¿ya? Una definición que podríamos decir
Entonces, debido a esa necesidad, ¿no? a estas propiedades de soluciones reguladoras, es importante conocer, ¿no? Digamos así, cómo se preparan, ¿no? Y cuáles son digámoslo así, su capacidad para mantener el pH, ¿no? Que es para lo cual será preparada. Ya. A ver, acá, ¿no? Miren, dicen que acá tenemos una solución, un recipiente, hemos puesto una concentración analítica de un ácido débil que es de 0.1 molar, ¿no? También hemos puesto su base conjugada de ese ácido débil, ¿no? Tiene una concentración analítica de la base conjugada de 0.01 molar. ¿Qué vemos acá? Que la concentración es la misma, ¿no? Cuando la concentración es la misma, el valor del pKa, que era del ácido, va a ser el valor del pH, ¿ya? Cuando estas dos concentraciones son iguales, este valor de pKa del ácido es igual al pH, ¿ya? A ver, bueno, ¿qué más vemos acá en la solución? Que nosotros vamos a tener la forma ionizada del ácido, la forma no ionizada, la forma de los iones hidróneo, ¿no? Y también, ¿no? Si es que a esta solución nosotros le adicionamos una solución alcalina, ¿no? Porque acá estoy viendo que se le está adicionando, perdón, ¿cómo se llama? Se le está adicionando una sal, ¿no? De esa base conjugada, ¿no? Que vamos a ver, vamos a tener que la sal de esa base conjugada, o el ácido ionizado, ¿no? Quiere decir, va a formar, en este caso, el sodio, ¿no? Y la base conjugada, ¿no? Que tendría que ser la forma del ácido ionizado. Ya. Y tenemos también el equilibrio, ¿no? Del ácido débil, ¿no? Que con el agua sabemos que va a formar el ácido ionizado o la base conjugada más los iones hidrógeno. Ahora, la constante de acidez se establece a partir de este equilibrio de acá, ¿no? Y también tenemos que considerar, pues, el equilibrio del agua, ¿no? ¿Qué más tenemos que considerar en el balance de masas? Los dos, ¿no? Una concentración analítica del ácido ionizado, o podríamos decir de la base conjugada, que vendría a estar en función de la concentración del sodio, ¿no? Porque miren, ahí, ¿quién define? El sodio, ¿no? En la primera reacción. Y luego tenemos la concentración total, ¿no? Que va a estar definida por la concentración analítica del ácido no ionizado y la concentración analítica del ácido sin disociar o de la base conjugada, ¿no? En el equilibrio sería así, ¿ya? Y lo que es el balance de cargas, tenemos que las cargas negativas tendrían a ser los iones hidroxilo, ¿ya? Más, en este caso, la base conjugada, que vendría a ser el ácido ionizado, y eso serían las cargas negativas que se van a igualar a las cargas positivas. Las cargas positivas vendrían a ser el sodio y el ion hidrógeno, ¿no?
amortiguadora, más base conjugada, ¿no? Y establece su equilibrio, acá lo tenemos, ¿no? Y también tenemos el agua, ¿no? El agua. Ya. Me estaba olvidando. ¿Ya? 1 litro de solución amortiguadora. Ahora, si a 1 litro le adicionamos 1 milimol ¿de qué? De hidróxido de sodio, ¿qué sucede? Concentración analítica del ácido es 0,01 molar. Concentración analítica de la base conjugada es 0,01 molar. Y el pKa es 4,5. Ya. Bueno, entonces ahí miren, teníamos que las cargas negativas se igualan a las cargas positivas, ¿no? Se ha despreciado el efecto del agua, ¿no? Y finalmente tenemos que la concentración de la base conjugada o del ácido ionizado va a ser igual a la concentración del sodio, ¿no? Ionizado, que va a ser igual en este caso a este valor de acá, ¿no? Y esto es de la forma del ácido ionizado. Entonces este de acá va a ser igual a decir la concentración de sodio, ¿ya? Ahora, la concentración del ácido va a ser igual a la concentración total menos esa concentración en este caso de la base conjugada, o del sodio, ¿no? Ya. Y, ¿cómo se llama? Se supone que ese, restando, sale 9 por 10 a la menos 3 molar, ¿ya? Y ese valor se supone que lo reemplazamos acá, ¿ya? Porque si arriba tenemos 0,110, ¿no? Y acá tenemos el valor de 9 por 10 a la menos 3, sacamos y acá multiplicamos y dividimos por la constante de acidez y tenemos el valor de la concentración del hidroxilón y determinamos el valor del pH es 4,59. Ya. Si nosotros adicionamos, ¿no? Este tendría que ser el valor del pH cuando nosotros adicionamos un milimol de hidróxido de sodio, ¿ya? Cuando adicionamos un milimol de hidróxido de sodio, porque, a ver, miren, si acá dijimos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la forma ionizada dividida entre la concentración del ácido sin ionizar, y sabemos de que esta concentración, este log, es de 0,01 molar dividido entre 0,01 molar, y esto le sumamos más 4,5, dijimos que el valor del pH, ¿cuánto es? Esto se simplifica, esto va a 0, ¿no? El valor del pH debería ser 4,5. O sea, nuestro buffer con estas condiciones es 4,5, el valor del pH. Si nosotros lo preparamos así, mezclando nuestro ácido con su base conjugada, vamos a tener un valor de 4,5, ¿no? A concentraciones iguales, ¿ah? Pero cuando nosotros adicionamos, ¿cómo se llama? Un milimol de hidróxido de sodio, ¿qué vamos a ver?
0,01 mol. ¿Ya? Esto en unidades de milimol, ¿cuánto es? ¿Cómo lo convertimos? Unidades de milimol. Tenemos que multiplicar, ¿no? Lo multiplicamos por 1 mol, tiene 1000 milimoles. ¿Ya? Y esto es igual. Acá, 1, 2, 3, ¿no? 10 milimoles. ¿Ya? Si lo multiplicamos 0.01, sería 10 milimoles. ¿Ya? Quiere decir que acá nuestro ácido tenía 10 milimoles. Claro, porque esto es por litro, ¿ah? ¿Ya? Entonces acá sería 10 milimoles del equivalente. ¿Ya? Si nosotros le hemos adicionado hidróxido de sodio, este hidróxido de sodio va a neutralizar al ácido. No va a actuar acá. Primero va a actuar acá. ¿Ya? Si lo va a neutralizar, entonces solamente le hemos adicionado 1 milimol de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuánto tendríamos acá? 9. Exacto. Tendríamos 9 milimoles, ¿no? 10 menos 1 milimol. ¿Ya? Tendríamos acá 9 milimoles. ¿Ya? ¿De quién? Del ácido acético, ¿no? Nuestra concentración analítica, 9 milimoles, ya. Lo que nos queda, ¿no? Ya. ¿Qué más? Se supone que al interaccionar se forma, ¿cómo se dice? Aumenta 1 milimol aquí, ¿no? Porque eso sería como digamos así, el ácido más el hidróxido de sodio. ¿Ya? Al reaccionar va a formar la forma de la base conjugada. O sea, ¿en cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 1. Acá teníamos también 10 milimoles. ¿Ya? 0.01 equivale a lo mismo que decir 10 milimoles, ¿no? Entonces, para nuestro ácido o nuestra base conjugada, si teníamos 10 milimoles inicialmente por litro, si le sumamos más 1 milimol, que proviene de la formación de acá se va a formar, entonces acá tendríamos 11 milimoles. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Se supone que tenemos que aplicar de esto de acá, tenemos que determinar el valor del pH. pH es igual al pK sub A más el logaritmo de qué? Sería primeramente de la forma de este, ¿no? 11 entre 9. Ya, entonces acá, ¿cuánto sería? A ver, chicos, esto saquen ustedes. Acá es 4,5 más el logaritmo de esto, ¿cuánto es? ¿Ya? Bueno, no sé ustedes me calculan, pero yo intuyo que va a salirnos esto, al final el valor del pH. El valor del pH va a ser igual a 4,59. Si es así, entonces acá tiene que haber salido 0.09, ¿no? ¿Ya? Y este valor del pH está saliendo acá. Si lo comparamos con el valor del pH que teníamos originalmente, ¿cuánto es la diferencia? Va a ser 0,09, ¿no? Entonces acá
tiene 1000 milimoles. ¿Cuánto equivale esto? Es decir, estamos hablando del hidróxido de sodio. Ya, acá sería 10 a la menos 3, pues, ¿no? 10 a la menos 3 moles, ¿no? Si estamos adicionando 1 milimol en 1 litro, vamos a ir teniendo 1 milimol, ¿no? 10 a la menos 3, ¿no? Sacamos el valor del pH, ¿no? Se supone que acá tendremos que considerar el efecto del agua y todo lo demás, ¿no? Pero más o menos nos tiene que dar alrededor de 3 y 4. No, perdón, pH 3 más o menos tendría que dar, ¿no? pH 3. Si ese valor lo... ¿Cómo se llama esto? No, bien. Se supone que acá tendría que salir milimol de hidróxido de sodio, ¿no? Ya, ¿cuánto sería? Sería pOH 3, ¿no? pH, ¿cuánto es? 11. ¿Sí? Se supone que pH más el pOH es igual a 14, pues, ¿no? Ya tengo el pOH que es 3, 4 vueltas para llegar a 14, 11. Ya. Entonces acá ya tengo el valor del pH. ¿Ya? Y ese valor del pH, si comparo, ¿no? Con, de repente, con el valor del pH que tenía acá, más o menos alrededor de un 4, 5, ¿no? 4 más 4 son 8, no 5. Entre 5 más o menos, ¿no? Ya 4, bueno, acá le hemos puesto 4, la diferencia, ¿no? Estamos viendo de que la variación este de acá con este de acá, ¿cuándo va a variar? Supone que nosotros estamos buscando que sea 4.5, ¿no? Más o menos tendría una variación. No, miento. El valor del pH del agua es 7, ¿no? pH agua es 7. Si al adicionar 1 milimol de hidróxido de sodio hemos variado a pH 11, ¿cuánto es la variación? 4. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más tenemos acá? ¿No? Si tiene 1 milimol de hidróxido de sodio en 0,1 litro de ácido clorhídrico, 0,1 molar, ¿en cuánto varía? ¿En cuánto varía? Ahí nos dice 0.05. Ya, pero para eso tenemos que determinar, ¿no? Si estamos ahí, tenemos claramente el ácido clorhídrico, 0,1 molar, ¿no? Ah, tenemos solamente 0,1 litro.
Ahora también tenemos el otro caso, ¿no? Nos dice acá 1 milimol de hidróxido de sodio en 0,1 litro de ácido clorhídrico, pero ahora la concentración del ácido clorhídrico es 0,01 molar. Ya, si es 0,1 litro de ácido clorhídrico y es 0,01 molar, ¿cuántos milimoles? Igual, ¿no? Entonces acá tenemos 0,01 mol por litro por 1000 milimol por 1 mol igual mol. Ya, sería 10 milimol en 1 litro, en 0,1 litro, 1, ¿no? 1 milimol. Ya, 1 milimol. Ya, y 1 milimol más o menos sería entre 1000 sería 10 elevado a la menos 3, ¿no? pH 3. Ya, si le quitamos va a ser más o menos 2 puntos y algo, ¿no? No, miren. Acá tenía 1 milimol, se neutraliza. 0. No. A ver. Sí, fue 1 milimol de hidróxido, porque acá teníamos solamente 1 milimol. Entonces, si tenemos acá 1 milimol de ácido clorhídrico, tenemos también 1 milimol de hidróxido de sodio, acá se pone el siguiente de 0, ¿no? Un 0. 7. Ya, acá sería más o menos, yo calculo que el pH sería igual a 7, ¿no? Ya, entre estos dos, la diferencia sería igual. Dejas más ese espacio para eso. Bueno, considerando lo del agua. Es el cuadro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Que casi es que nosotros utilizamos un buffer, la diferencia del pH va a ser de 0,09. ¿Ya? Si acá nosotros utilizamos directamente sobre el agua, 1 milimol nomás de hidróxido de sodio va a afectar en 4 unidades el valor del pH. ¿Ya? En este caso, si utilizamos 1 milimol, pero tenemos en cuenta la concentración del ácido clorhídrico, ¿no? Miren, acá es una concentración más concentrada que acá, ¿no? Esta concentración es concentrada, su diferencia de pH también va a ser pequeña, ¿no? En cambio acá, cuando es diluido, obviamente que la diferencia de pH va a ser más grande. ¿Ya? Entonces, el efecto del pH se puede ver tanto en el uso de una solución amortiguadora como también en la concentración del ácido. Ya. Vamos a continuar. Capacidad reguladora. Estamos entrando. Estamos entrando recién a la capacidad reguladora. Ya. Ya. Ya, ¿qué es la capacidad reguladora? Bueno, la capacidad reguladora se va a definir por la letra D, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, preparamos una solución amortiguadora y esa solución amortiguadora la preparamos a un valor de pH, ¿no? Y cuando nosotros adicionamos una solución ácida o una solución alcalina,
podemos decir de que la capacidad reguladora de una sustancia es la variación, o está en función de la variación de la concentración de un ácido o una base, ¿ya?